Buenas noches, ya noches, Antonio Turiel, ¿cómo estás? Bueno, un poco cansadillo, pero bien, bien, estoy bien. Bueno, que sé que vienes de Glasgow. Vamos a hablar hoy un poco sobre la MOC. Mm. Y para empezar, bueno, yo creo que te conoce todo el mundo ya, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿qué haces? ¿Y qué soy yo, no? Pues mira, me llamo Antonio Turiel, soy investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar, que pertenece al CSIC. Yo soy un investigador del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el órgano de investigación más grande que tiene España, que cuenta con 17.000 trabajadores y 132 centros repartidos por todo el territorio del Estado. Y mi trabajo fundamentalmente es, como investigador, se centra en la oceanografía física, que es la disciplina que estudia el océano como medio físico y que tiene que ver pues, con las interacciones que tiene con todo su entorno y cómo regula el clima del planeta, entre otras bastantes cosas, ¿no? A mí en realidad se me conoce mucho más por mi trabajo de divulgación, sobre todo en el ámbito de los recursos energéticos y la crisis energética y la transición, pero realmente mi trabajo de investigación fundamentalmente lo que se centra es en el océano y en el clima, aunque un poco de investigación también he hecho sobre el problema de los recursos y de la crisis energética. Y bueno, básicamente este es quién soy yo. Claro, yo te conocí hace mucho tiempo por la segunda parte, que me lo Mm. explicabas, pero hoy vienes a explicarnos sobre la primera, que es Sí. el tema de la MOC, que últimamente, sobre todo el último año, yo creo que ha tenido un poco más de relevancia, ¿no? Medios de comunicación. Mm, En tu sí. caso seguramente es de mucho antes, pero vamos, en los que no estamos tan cerca de ahí, pues hemos llegado bastante más tarde, ¿no? Eh, ¿Qué es la MOC? Bueno, a Explicado ver, para niños. La MOC para empezar, la primera cosa que hay que decir es una corriente oceánica. Estamos hablando de agua. Es una corriente que digamos, se separa de la corriente que se llama del Golfo. A veces la gente identifica la corriente del Golfo con la MOC, no, no son la misma cosa. ¿Vale? Digamos que hay un brazo de la corriente del Golfo, que es esta corriente que fluye desde el Golfo de México, va discurriendo por toda la costa este de los Estados Unidos y luego se separa y viene hacia Europa. Pues hay un momento en el que hay un brazo que se separa, que esta es la MOC, y la MOC esencialmente es lo que se llama el brazo atlántico de la corriente meridional de lazo o de retorno, ¿no? Esta corriente es muy importante porque sirve para regular el clima de todo el planeta y particularmente pues consigue que Europa sea un lugar más cálido y más húmedo de lo que le tocaría ser por las latitudes en las que se encuentra. Esta corriente, digamos, para que nos hagamos una idea, esta corriente, como digo, es para la corriente del Golfo, va hacia el norte, baña las costas del Reino Unido, baña las costas de Escandinavia, luego retrocede y en todo el proceso va liberando calor y va liberando humedad que llegan ¿Vale? hacia Europa, libera una cantidad de energía muy considerable. El flujo de energía, que se expresa como una potencia, es de alrededor de un petavatio. Esto es muchísimo, ¿eh? Quiero decir, para que nos hagamos una idea, pues el consumo de energía de toda la humanidad durante todo el año, pues viene a suponer, eh, si no recuerdo mal, unos 18 teravatios, que no está mal, pero es que esto es 1000 veces más, ¿no? Entonces, esto mantiene, bueno, 100 veces consumamos todo el consumo de la humanidad. Esto mantiene, como digo, caliente y húmeda Europa. Y esta corriente, a medida que luego retrocede, va yéndose de nuevo hacia Estados Unidos, pero hay ciertos puntos cerca de Islandia y cerca de Groenlandia en el cual ha liberado tanta humedad y ha liberado tanto calor que se vuelve más salina por la humedad que ha perdido, se vuelve ¿Vale? más fría por el calor que ha perdido y esta agua se vuelve más densa y llega un momento que se hunde dentro del océano y luego a partir de aquí se estaciona a una profundidad de unos 2000 metros más o menos y empieza a circular por dentro del océano de manera meridional, es decir, de norte a sur. ¿Vale? Transcurre por todo el Atlántico, atraviesa el Ecuador, llega hasta la altura de la Antártida y se junta con otro brazo que se genera allí. Todo esto recircula hacia el Océano Índico, donde unas ondas internas, unos fenómenos consiguen hacerlo aflorar, se va recalentando y vuelve otra vez a la superficie del océano y acaba volviendo otra vez, y eventualmente a la a formar parte de la corriente del Golfo. En dar una vuelta entera al planeta Tierra tarda aproximadamente unos 1000 años. Un paquete de Ah, agua ya, ya. va relativamente rápido cuando está a nivel de la superficie, puede avanzar a velocidades
Bueno, pues cuando está la corriente del Golfo, que es una de las corrientes más intensas del planeta, puede avanzar a unos 4 o 5 kilómetros por hora. Tampoco te pienses en el mar, nada se mueve muy, muy, muy rápido a estas Vale, escalas, ¿no? vale, Eh, y cuando se hunde en el océano, va mucho más lentamente y ahí pues puede avanzar unos cuantos metros al día. vale. Por eso tarda tanto tiempo en completar. Pero esta corriente es fundamental, como digo, para mantener cálida Europa y tiene otras funciones de regulación a nivel de todo el planeta, como luego discutiremos, ¿vale? Entonces, piensa que, claro, si tú miras en un mapa, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pues Madrid y Nueva York están aproximadamente a la misma latitud, pero Nueva York es bastante más frío que Madrid en invierno, o Vancouver está más o menos a la misma latitud que París, y de nuevo lo mismo. De hecho, la mayor parte de Europa está a latitudes que son semejantes a las de Canadá o las del sur de Siberia, y sin embargo goza de un clima bastante mejor. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ya desde los años 60 se ha hipotetizado de que esta corriente podría acabarse parando y de hecho esto, la historia geológica del planeta ha pasado varias veces, está asociado con los eventos que se llaman de Dansgaard o Erskerd y bueno, ahora podría estar separando como un efecto secundario del cambio climático debido al hecho de que, entre otras cosas, pues habría más agua dulce en la superficie y esta agua dulce es más difícil de hundir porque flota mejor, porque no tiene tanta sal Claro, y, bueno, entre eso y también un cambio en el régimen de vientos, todo esto podría estar favoreciendo que esta corriente se pare. Entonces, si esta corriente se para, obviamente, pues sería un desastre para Europa por las cuestiones que ahora comentaremos, que es las implicaciones que tiene en la agricultura, pero en general el clima. Bueno, ya es bastante fácil de entender qué es lo que va a pasar. Los inviernos en la mayoría de Europa pues van a ser muchísimo más duros y piensa que, como digo, hay sitios en Europa que tienen latitudes muy elevadas, sí, que en otros países eso está cubierto de nieve, incluso llega el hielo del Ártico hasta esa zona. Entonces, esto es un poco lo que pasaría a pesar del contexto del cambio climático. Claro, a la gente esto le sorprende porque dicen, ¿cómo es posible en un contexto de cambio climático que se enfríe el planeta? Pero más que enfriarse el planeta, pero el planeta realmente se enfriaría un poquito, si pasase esto. Pero lo vale, que sucede es que una región relativamente pequeña, que es Europa, se enfriaría. A cambio, otras zonas se calentarían más. Y esto es parte de las consecuencias negativas que tiene más Europa, porque esto lo dejó muy claro uno de las personas que expuso en el Congreso este en el que he estado estos días, sí, que es que hablamos todo el rato de Europa, pero nos damos cuenta de las consecuencias gravísimas que hay para el resto del mundo y en particular, por ejemplo, por este sobrecalentamiento y cambio del régimen de lluvias. Entonces, bueno, esto es vale. así productorio, que es la MOC y que es el problema que se está discutiendo, que es la posible eventual detención de la MOC por efectos asociados al cambio climático. Sí, se hablaba, he leído algunas cosillas al respecto los últimos meses sobre todo, y se habla de temperaturas de 35 bajo cero en algunos países, este tipo de Sí, cosas, sí, como sí. posibilidad, ¿no? Si se para la corriente. Bueno, si se parase la MOC en las zonas más al norte de Europa, podríamos observar temperaturas que estarían unos 35 grados efectivamente por debajo, pero esto estás hablando básicamente de lo que es Noruega, Finlandia y demás, ¿no? Pero efectivamente las temperaturas bajarían unos 35 grados. A medida que vas más hacia el sur, el efecto va siendo cada vez más pequeño y Claro, cuando llegas a la península ibérica en concreto, la península ibérica, pues en la zona norte de la península ibérica se podría producir un descenso de la temperatura cuando esto estuviera en su máxima extensión de 1,5 grados, que es inferior al calentamiento que ha experimentado la península ibérica, con lo cual, pues un poco lo que haría sería devolvernos al clima que tendríamos en el siglo XIX, sí. que ni tan mal. Lo comido por Entonces, lo servido, ¿no? Lo comido por lo claro, servido. Sí, Eh, entonces, realmente, donde tiene un impacto muy, muy, muy importante, como es lógico, es en la Europa central y del norte. Allí el impacto sería muy bestia, porque allí básicamente puede hacer la vida imposible prácticamente, o por lo menos mantener la cantidad de población que realmente existe hoy en día en estas zonas, porque además, aparte de todo, los inviernos serían muy crudos. Y no es que ahora mismo los inviernos allí sean un paseo, pero claro, tú imagínate no. tener inviernos verdaderamente árticos, ¿no? Sí, sí, 35 bajo cero, esto ya estamos hablando de otro planeta prácticamente, Sí, vamos, claro, sí, sí. literal. Oye, la AMOC, digamos, ¿hasta qué punto puede influir en la agricultura? Lógicamente, si tenemos temperaturas de 35 bajo cero en un país, la agricultura ahí desaparece. Bueno, mira, esto es muy gracioso porque yo el primer vídeo en el que salgo yo hablando de la MOC es Ajá. uno que me hicieron cuando me entrevistaron los de sobrevivir al descalabro hace ya bastantes años, debió ser Ese.
El año 21 yo recuerdo que además eran los primeros días que podía caminar, pero yo me hice una lesión de la rodilla. En medio de la pandemia tuve un pequeño accidente, bueno, no tan pequeño quizá. Y estuve bastante jodidillo y tal un par de meses y no podía caminar malamente. Y este fue el primer día que podía caminar un poco, todavía estaba un poco cansado. Y ya me pillaron un poco con la guardia baja porque me estuvieron entrevistando durante 4 horas. Y entonces yo al Madre mía. final hablo un poco, pues, porque en aquella época, claro, estos términos no eran conocidos, pero y luego hicieron un extracto que se llama El fin de la agricultura, se llama así. Sí, Y sí, que básicamente recuerdo. es yo explicando qué pasaría si se detiene la MOC sin llamarla por ese nombre. Yo hablo de la corriente termolina, no sé qué, porque te digo, en aquel momento es que era un poco absurdo empezar a introducir terminología que la gente no conoce, ¿no? Pero Claro, básicamente describo lo mismo que estamos hablando aquí. Entonces, bueno. A ver, hay una cosa que es evidente. La posible detención de la MOC es lo que se llama un tipping point, un punto de no retorno. Esto es uno de estos puntos de inestabilización climática que si se sobrepasan, se generan toda una serie de efectos no lineales y entonces el planeta se convierte en algo distinto y de alguna manera, pues esto es el fin del Holoceno. El Holoceno es la época geológica en la que hemos vivido, que se caracteriza por unas estaciones estables y predecibles. Tú sabes cuándo tienes que sembrar, cuando no tienes que dejar el terreno pues, en reposo, cuando hay un momento, una estación de crecimiento, una estación de cosecha, etcétera, etcétera. sí, Todo sí, sigue un patrón perfectamente claro y definido a lo largo de los años y esto te permite crear una agricultura, ¿no? De hecho, bueno, en la revolución neolítica se produce, el momento que se produce, porque acaba la anterior glaciación. Es decir, no claro. es que los seres humanos fueran tan estúpidos que no se hubieran dado cuenta de que las plantas se reproducen por semillas. Sin embargo, no era tan sencillo conseguir domesticarlo o conseguir que eso salga en el momento que a ti te interese. Eso pasa cuando tú empiezas a tener unas estaciones predecibles y tú sabes que esto sigue unos ritmos adecuados. Y de hecho, las primeras civilizaciones hidráulicas que existen, ¿no? Y que se basan evidentemente en la fuerza del agua y en la agricultura, una de las actividades a las que se da muchísima importancia es a la astronomía, que la Claro, gente piensa, ¿por sí, qué sí, hacen esto? ¿No? Los figurats y todo lo que había y la importancia que tenían los sacerdotes, pero esto no es un capricho. Es que esto es justamente para describir el paso del tiempo y para configurar lo que son las estaciones y todo esto se sí, sí, basa en observaciones astronómicas, porque al final las estaciones siguen ciclos que están asociados básicamente al movimiento de nuestro planeta alrededor del Sol. Y claro. eso, la mejor manera de referenciarlo es observar las estrellas, porque según la época del año, pues ves un cuarto diferente del cielo, ¿no? O sea Sí, que al final algo de lógica tenía esto, ¿no? no, sí, yo, fíjate, yo he pasado tiempo en Latinoamérica y fui a Perú especialmente a estudiar ingeniería hidráulica de los incas y todavía hay vestigios de que tenían zonas de piedra en el suelo muy grandes que llenaban de agua y las hacían como espejo para observar las estrellas. Claro. Era Es que fundamental. Es que es la mejor manera de saber dónde narices se encuentra dentro de su ciclo anual en nuestro planeta, que es buscar las referencias fijas, que son las estrellas, ¿no? Claro, Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que en un eventual escenario de detención de la MOC, o sea, ahora hay escenarios con distintas gradaciones. Escenarios en sí. los que la MOC pierde fuerza, escenarios en los que la MOC pues queda muy debilitada y escenarios en los que se detiene por completo y cada uno pues tiene, pues, digamos, un abanico de situaciones peores o incluso peores, ¿no? Entonces, en el peor de los escenarios posibles, que es una detención total y absoluta del AMOC, esto afecta al clima de todo el planeta, esto acaba con la predictibilidad de las estaciones que ha caracterizado el Holoceno, y esto puede hacer la agricultura prácticamente imposible en la mayoría del planeta. En Europa, que es este trocito de terreno en el que nosotros fijamos mucho, simplemente lo que nos encontraríamos es que la estación fría sería muy dilatada, prácticamente cubriría pues 4 o 6 meses al año y tendrías una breve estación más cálida en la que podrías cultivar, crecer y recolectar, porque es que, y luego prepararte para el siguiente invierno extenso que vas a tener, ¿no? Vale, perdona, Aparte, Antonio, acompañado, fíjate, perdona, ¿eh? se me ocurre que eso sería casi un clima de una estación de montaña a 2.000 metros de altura, Claro, sí, más sería o algo de este menos, ¿no? estilo. Sí, sí, Vale, sí, más o menos sería eso. sí, Y claro, eso te limita mucho lo que tú puedes hacer. Además, claro, lógico. ya pensar en tener especies anuales, pues ya te puedes olvidar No, no. porque eso es completamente imposible, lo cual evidentemente pues acaba con el cultivo del cereal, como es lógico. Y además no olvidemos que también hay un problema de disminución de la humedad.
de la vale. cantidad de humedad que va llegando. O sea, claro, hay menos flujo de humedad, lo cual quiere decir que hay menos formación de nubes y menos precipitación. Otra cosa son las tempestades de origen atlántico, que pueden ser muy bestias en este contexto, pero eso tampoco es bueno. Es decir, si tienes un montón de mucha sequedad y luego pues tienes una tempestad muy fuerte, que es un poco lo que hemos visto también estas últimas semanas, puedes tener unas escorrentías terribles, lo cual es peor, porque es que te arrasa y te arrastra el suelo fértil. Entonces, bueno, a nivel de Impacta, Europa, perdona, impacta muy fuerte en el ciclo del agua, claro. impacta enormemente en el ciclo del agua. Porque esto es básicamente esto es una alteración del ciclo del agua, ¿eh? Porque piensa que al final el principal detonante que siempre se contempla es un exceso de agua dulce en superficie asociado al deshielo de Groenlandia fundamentalmente. Entonces, esto es una alteración del ciclo del agua, esto es una alteración de la circulación profunda del agua, de los flujos de calor y de agua, y obviamente es una redistribución que además afecta a los patrones meteorológicos, afecta a todo. Totalmente. Entonces, es una alteración total del clima del planeta. Esto, pero yo digo, nosotros nos estamos fijando mucho en lo que pasa en esta esquinita. El caso concreto de España, España y en general lo que es la zona mediterránea, podrían quedar con un régimen semejante al actual o incluso algo más húmedo. Siempre estamos con la duda de si es más húmedo o más seco. Que Vale. tú dices, bueno, ni tan mal. O sea, un Bueno, poco no más es que, fresco, un poco más húmedo. que me dejen Pero como estoy bueno, virgencita, ¿no? Sí, sí. claro, sí, pero bueno, también te digo que estoy mucha incertidumbre, esto no se puede garantizar porque es una zona relativamente estrecha, está en una zona de confluencia entre un mar muy cálido y uno que no lo es tanto, que el océano que es el Atlántico y demás. Entonces, bueno, es complejo saber lo que pasaría, pero por lo que sabemos de registros paleoclimáticos, da la impresión de que estas serían de las zonas, todo lo que es Portugal, España, Italia y Grecia, fíjate por dónde, pues Sí. esto sería de lo más habitable que habría en Europa, El digamos. Mediterráneo. Sí, bueno, pues es normal porque el Mediterráneo pues actúa como termostato, regula y evita evidentemente que se enfríe esta zona, aparte de que además también las latitudes que ya tiene pues no son estas latitudes de baja insolación. Claro, es que yo no vengo de Escocia, ¿vale? Estamos en febrero y entonces, claro, en Escocia pues las horas de luz incluso en febrero pues son pocas porque ya está muy al norte. Es que claro, es que Europa en su general está muy al norte y esto, bueno, pues se nota bastante. Luego, claro, pasamos el equipo, es al revés, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, en cualquier caso, a nivel de Europa pasaría esto. Pero yo, como dice Drickhout, yo creo que es importante empezar a mirar un poquito qué pasa fuera de Europa. Entonces, claro, este petavatio que ahora ya no llega a Europa, no desaparece, se va a otro sitio. Entonces se va hacia el sur. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues lo que tiene es un sobrecalentamiento, básicamente de la ribera sur del Mediterráneo, lo que lleva es también a una desecación de toda esta zona, a una mayor extensión del desierto del Sáhara que se extendería sobre el Sahel, Vale. con las consecuencias que esto tiene para la vida de todas estas personas. Claro, es que aquí no solo estás hablando de los 450 millones de personas que viven en Europa, sino que aquí ya empiezas a incluir unos cuantos cientos de millones más que viven en esta zona de África. Y ahora aquí es donde la cosa se pone jodida de verdad, ¿vale? Como consecuencia de todo este sobreflujo de energía, se produce un desplazamiento hacia el sur de lo que se llama la zona de convergencia intertropical, que es como el ecuador meteorológico del planeta. La circulación atmosférica, en este caso, del planeta es como dos hemisferios separados. Hay poca interacción, hay algo de paso de corriente, pero poquito, ¿no? Hay Entonces una tú tienes que frontera. imaginarte. Claro, y hay una frontera, y esta frontera oscila con el paso del año, ¿no? Porque en función de cuál es el punto que recibe máxima insolación, como la Tierra está inclinada, hay una pequeña variabilidad alrededor del ecuador, ¿vale? Vale. Y además influye la orografía, influyen varios factores. A esta zona de convergencia de los dos hemisferios se llama zona de convergencia intertropical. Es la zona del planeta donde más llueve, por Vale. razones obvias, porque hay flujos de Sí, sí. humedad que confluyen y plonk, ¿vale? Y escarba Y ahí. eso es lo que origina la presencia de las selvas ecuatoriales que vemos en el planeta. Pues tú ahora imagínate que este cinturón se te desplaza unos 500 o más kilómetros hacia el sur. Implica la desaparición de la Amazonia, implica la desaparición de la selva africana, la selva del Congo, Sí. la desecación mayoritaria de las fuentes del Nilo, Uh. e implica el desplazamiento del monzón asiático en medio del mar, con lo cual dejaría de llegar a la India. Uf, mucha gente, ¿eh? Sí, yo he estimado que habría unos 3.000 millones de personas en este Sí, sí. planeta
que realmente no podrían seguir viviendo donde están viviendo. Por eso digo que nos fijamos mucho en Europa, pero el problema tiene un alcance planetario. O sea, si la MOC llegase al escenario más extremo, también piensa que la reconfiguración, porque aquí en el fondo aquí se acaba produciendo una reconfiguración de los patrones climáticos y meteorológicos del planeta. Y aquí solo podemos especular, porque los registros paleoclimáticos que tenemos, que son todos indiciarios, concentración de ciertas especies químicas, de ciertas algas, no sé qué, nos dan cierta idea de la temperatura, de la precipitación, de las corrientes dominantes, una cierta idea. Eso mirando pues, para cosas semejantes que tampoco son iguales, porque la concentración de CO2 tampoco es equivalente a la que tenemos ahora, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo es bastante indiciario, todo se basa en modelos, los modelos tienen muchas imprecisiones y sobre todo cuando hablamos de estas escalas, con lo cual, o sea, tenemos el indicio de que los problemas van por ahí, pero habría que ver exactamente lo que pasa y además piensa que al mismo tiempo que nos fijamos en el hemisferio norte, que de nuevo, pues eso no hacemos más que mirarnos el ombligo, están pasando cositas en el hemisferio sur. Que por ejemplo nosotros sacamos un artículo en junio del año pasado en el que también se hablaba pues, de los cambios que se está operando en la circulación del océano austral, del océano, bueno, básicamente todo lo que está pasando en la corriente circumpolar antártica y toda la configuración de los flujos de agua también de nuevo, pues el ciclo del agua en esa zona, que también tiene un correlato con esto, ¿no? Porque allí también hay otro punto de subducción del agua, hay otro punto de hundimiento, hay una especie de AMOC, pero del sur, las MOC. Vale, Entonces, todo esto también, pues eventualmente podría haberse afectado. Esto está menos estudiado. Nosotros lo que hemos encontrado son indicios de que hay una alteración de la circulación bastante importante en esta zona, que además es lo que explica por qué se está fundiendo más el hielo marino, porque bueno, se está rompiendo la estratificación, hay una serie de cosas que están pasando y vale, que bueno, pues implicaría pues una resurgencia de aguas que habían capturado calor y CO2 en épocas pretéritas, con lo cual además incluso liberaría más CO2 a la atmósfera y se aceleraría aún más el cambio climático. Y esto es lo que está pasando en el sur. Esto está muy poquito estudiado y sabemos muy poquito. Y pasaría en paralelo de lo que pasa en el norte. Con lo cual, el grado de incertidumbre es bastante importante, pero lo que sí que parece bastante claro es que se puede producir una desestabilización climática tan bestia que hiciera muy difícil cultivar prácticamente ninguna parte del planeta. Habría unas pocas zonas, que una de ellas fácilmente sería el Mediterráneo. sí, sí, Y luego, pues a lo mejor alguna zona, sería como una franja. Podría comprender posiblemente pues, las zonas, las planas, las llanuras de Estados Unidos, algunas zonas de China y poquita cosa más, ¿eh? O sea, en el peor de los escenarios estaríamos hablando de algo parecido. Pero como digo, la incertidumbre sobre esto es gigantesca porque realmente no tenemos referencias para comparar y los modelos, bueno, pues te da una cierta idea, pero pensar que el modelo es verdaderamente descriptivo y más cuando estás atravesando un punto de estos de no retorno, que es un punto de transición de fase, las transiciones de fase se caracterizan justamente porque no sabes lo que pasa después, porque el claro, sistema se rompe y se convierte en otra cosa, ¿no? En claro. cualquier caso, la preocupación, como es lógico, es bastante grande porque los efectos pueden ser catastróficos. Y ahí, bueno, pues es gracioso lo que yo he vivido estos días en Escocia, ¿no? Sí, vale, Antonio. Entonces, después de esto que nos cuentas de la MOC, así un poco explicado sencillamente y un poco las implicaciones que podría tener a nivel agrícola, ¿no? Que este es un canal sobre agricultura fundamentalmente. Vienes de Glasgow, recién llegadito además, Mm. de un congreso a nivel mundial muy importante en el que has hablado de esto. No, Y yo no he hablado de esto. No, 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 eso no, es, bueno, se ahora ha hablado, hablaremos. se ha hablado de He esto. hablado de esto. Sí, sí, sí. Cuéntanos noticias nuevas, A ver, calentitas. hay muchas cosas curiosas relativas al Congreso en sí y lo que he ido a hacer yo allí, ¿vale? La primera cosa interesante a comentar es que este es el Ocean Science Meeting, el Congreso de Ciencias Marinas organizado por la Asociación Geofísica Americana. Este es un Vale. congreso que siempre se hace en Estados Unidos. Sí, Y he este leído. año, por lo que sea, han decidido que mejor no. Ah, Este es un amigo. congreso en el que suelen ir los mejores especialistas en ciencias marinas de todo el mundo. Y yo creo que con buen criterio han decidido que mejor ahorrar malos tragos en inmigración a los Estados Unidos, porque, bueno, siempre pueden pasar cosas. Yo no he estado muchas veces en los Estados Unidos, de hecho solo he estado dos. Y la última vez que estuve, que fue en el año 2018, me retuvieron en inmigración.
me cayó un control. Y En estuve allí, serio. bueno, hubiera perdido el tren, hubiera perdido el avión de enlace, de no ser porque el avión de enlace salió tarde, porque la verdad es que Estados Unidos es cada vez más cutre también. También está en proceso de cutrefacción por su parte. Sí, sí. Pero bueno, y claro, ahora todo es mucho peor. Entonces yo creo que como el criterio decidieron no hacerlo allí. Y yo también, bueno, que dices Glasgow, es sitio. Pero bueno, yo creo que lo que buscaban también un sitio de habla inglesa. De hecho, se está comentando que el siguiente congreso, estos son cada 2 años, será en Canadá. Vale. Entonces, está la primera cosa curiosa, ¿no? Segunda cosa curiosa, ha habido como, o sea, hubo el lunes y el martes, que yo no estaba, hubo 6 sesiones básicamente sobre la MOOC. Joder. Y el jueves, que fue el día que fui yo, hubo todavía otras 3 sesiones más, que además ahí estaba Stefan Ramstorff y algunas personas aquí, pues, muy conocidas de la escena del tema de la MOOC y demás, ¿vale? E Vale. incluso la plenaria que se dio, que la dio una investigadora que es bastante conocida y que es bastante buena, también habló de la MOOC, entre otras cosas, ¿no? Pues es un tema que ahora suscita mucho interés. Bueno, digamos que hay como dos posicionamientos, el posicionamiento más habitual de los investigadores europeos y el posicionamiento más habitual de los investigadores americanos, aunque hay cierto, lógicamente, intercambio. Sí. Entonces, los europeos básicamente están en modo pánico y los americanos están en modo, no, esto no está pasando realmente, sino que esto puede ser debido a cierta confluencia de factores, ¿vale? Y yo esto el jueves, en las 3 sesiones a las que fui, porque fui a 3 sesiones, cada una de ellas de hora y media, pues vi un poquito esto todo el rato, ¿no? Cosas interesantes. Stefan Ramstorff, que yo pienso que es la persona de referencia en el tema de la MOC a nivel mundial, es un investigador alemán, ya muchísimos años trabajando en esto y hablando de esto. Yo nunca la había visto ser tan categórico. Él dijo que la MOC ya se está deteniendo, que esto ya está pasando. Lo que dice es que tenemos ya demasiados indicios, sacó toda una lista de cosas que están pasando que son compatibles con la detención de la MOC, que él dijo, "Bien, claro, esto no es una demostración de que esté pasando acá también, ¿no? Oceanografía tampoco es tan fácil, Es que porque no sé que manejáis temas muy complejos. sobre todo también que además no puedes medirlo todo, puedes medir lo que puedes medir, porque tomar medidas es más complicado, ¿no? Ya de por sí. Pero bueno, en cualquier caso, yo además este tema ya hace tiempo lo llevo siguiendo y bueno, a mí de repente pues la argumentación de Ramstorff, aparte que es la referencia mundial, me pareció muy sólida, ¿no? Y lo que dice es esto, que probablemente pues estamos viendo ya una detención que está produciéndose ya, tenemos demasiados indicios y que bueno, pues que esto muy probablemente pues va a pasar mucho antes de lo que se espera y demás, ¿vale? Luego la otra presentación que yo creo que fue bastante impactante fue la esta de este investigador holandés, Stefan Dijkhout, que este sacó un artículo en el que también colabora Ramstorff y un montón de gente, o sea, es un artículo con muchos autores, en el que ellos hicieron un análisis utilizando 9 modelos de los que utiliza el IPCC, de la Vale. sexta iteración, que es la iteración anterior, estamos preparando la séptima, la CMIP 7, pues ellos con el CMIP 6, básicamente lo que han visto es que en todos los modelos colapsa la MOC en este siglo, si vas a un escenario de altas emisiones, y eso es relevante por lo que voy a comentar, y incluso con un escenario de emisiones bajas, eh, 3 de los 9 modelos colapsan. O sea, hubo Vale. colapso de la MOC en este siglo. Los otros no, más tarde, todos colapsan eventualmente, ¿eh? Pero entonces esto, bueno, es un indicio de que realmente la cosa está bastante peor, O sea, pero en hubo el una mejor de los controversia. casos colapsarían tres. ¿Eh? En En el un mejor de los escenario de casos. emisiones bajas, De ¿vale? emisiones bajas. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que no estamos en un escenario de emisiones bajas. ¿Por qué? No, pero no por el tema de las emisiones, sino porque realmente un problema que se está observando, y esto todavía ellos no han integrado del todo, Ramstorff lo conoce porque de hecho está preparando un trabajo sobre eso, pero ha habido un cambio en el balance radioactivo del planeta, que esto se puede medir con satélites de NASA, se está midiendo desde más o menos el año 2014. Y esto es debido a que China antes estaba emitiendo muchísima contaminación y estaba haciendo como una nube de hollín que cubría buena parte del hemisferio norte, y esta nube de hollín estaba enfriando el planeta. Claro. Porque ¿Qué impide que pasa? llegue el sol.
porque impide que llegue, se queda la energía queda retenida en capas más altas, seca la atmósfera más alta, lo cual hace que llueva menos, también esto no es bueno, claro, pero además lo que hace es enfriar el planeta, porque refleja esto, sobre todo, la clave está en el dióxido de azufre, que hace unos cristalitos que actúan como pequeños espejos y reflejan parte de la radiación, y eso hace, bueno, pues que el planeta estuviera más fresquito, ¿vale? Poquito. Pero claro, han tenido que combatir el problema ambiental porque tiene un problema ambiental gravísimo, causa muchísimos problemas de salud a su población. En particular, el dióxido de azufre tiene la mala costumbre de combinarse con la humedad del aire y forma ácido sulfúrico, que es lo que provoca la lluvia ácida, que tú como vasco y yo como leonés pues conocemos muy bien los efectos sobre los bosques y sí, imagínate respirar eso además. sí, Entonces, sí, claro, China tenía un problema ambiental brutal, ha tenido que, bueno, pues lógicamente, drásticamente reducir las emisiones de CO2. También se han reducido las emisiones marinas. Y entonces esto lo que ha hecho es que de repente el balance radiactivo del planeta ha pegado un bote, porque nos hemos dado cuenta de que los gases de efecto invernadero son más potentes de lo que nos pensábamos, porque la movilización que teníamos de ellos estaba incluyendo el efecto enfriador de las enormes emisiones de dióxido de azufre de China, que ahora se han detenido prácticamente en seco. vale. Con lo cual, ahora mismo el cambio climático se ha producido una cosa que se llama la aceleración del calentamiento y ahora va como 4 veces más rápido. Con Oh, lo cual, el escenario de bajas emisiones ahora es el de altas. Y el de altas sería el de altísimas, ¿no? Pero bueno, ya, ya, con ya. lo cual, yo creo que además eso explica también porque estamos viendo los indicios sobre el terreno, pues nos están dando una idea de que esto, bueno, pues efectivamente va a ir rápido, el tema de la MOC, ¿vale? Eh, bueno, This House comentó también bastantes cosas así muy interesantes, ¿no? Estoy aquí revisando un poquito mis notas. Eh, y una de las cosas interesantes que comentó es que hubo una polémica hace unos meses, porque el grupo americano, uno que sacó un artículo liderado por Baker, en el cual ellos dicen que incluso en cambios climáticos muy extremos, 4 veces las proporciones de CO2, que de hecho alguien presentó este trabajo, no se encontraban que, bueno, que la AMOC realmente no se reducía y no sé qué. Y lo que me comentó de Dickhout es que, bueno, en esos casos que ellos dicen que no se reduce, lo que sucede es que la AMOC se vuelve superficial, realmente no hay hundimiento, y Vale. luego cuando tú vas a mirar el flujo de calor hacia Europa es cero. O sea, los efectos sobre el clima son los mismos. Es decir, dicen que no desaparece porque la corriente se vuelve una corriente superficial, porque al final, claro, está la ecuación de continuidad, el agua tiene que ir a algún lado. Joder, no se Eso, puede eso- quedar, eso- eso está tiene claro. que seguir fluyendo de alguna manera, ¿no? Pero al final sucede que no hay hundimiento, no hay ventilación interior, no hay intercambio de calor y no hay flujo de calor y humedad hacia Europa. Con lo cual, a mí me da lo mismo que tengas un amo con un 20-40% de intensidad, pero que circula en superficie y que no está liberando calor y humedad, pues me da igual. Me ha cerrado el termostato igual. Entonces, bueno, pues esto es un comentario bastante relevante. Y luego, bueno, como te digo, hubo unos cuantos trabajos que iban un poco en la dirección contraria. Yo creo que había más en la dirección de que hay un problema impresionante que los que iban por la dirección contraria, pero como te digo, pues hay un poco las dos cosillas. Quedó muy claro que esto es muy importante para mí, que la salinidad es el factor que regula, y ahora te explicaré por qué eso es tan importante para mí. Y luego al final hubo una presentación muy buena de René Van Vesten. Este sacó un artículo con otros autores en el 2024 bastante brutal, que yo escribí un post a raíz de esto. Es que Ah, primero un post a raíz de un trabajo de Ditlevsen y luego, que esto fue en el 2023, y luego otro, que es uno que se llama, eh, ay, hasta no me acuerdo cómo se llama este otro post, pero algo aquí como si nuestra supervivencia fuera importante o no sé qué, ¿no? vale. Eh, y ellos analizaban bastantes cosas y me acuerdo, este chico es un chico joven. Ha sacado otro trabajo ahora que lo acaba de sacar, ¿eh? Nos lo anunció que salía al día siguiente, o sea, salía hoy, que básicamente ha hecho un análisis buscando más indicadores, porque ya en aquel trabajo proponía algunos indicadores de los cambios, de cosas que pueden estar dándonos idea de que se está colapsando la MOC, y allí era básicamente el cambio de la posición de la corriente del Golfo, porque un indicio de que se está colapsando la MOC es que el giro subpolar se hace más grande porque el agua circula más en superficie, y entonces lo que hace esto es que empuja la corriente del Golfo, se levanta un poquito la zona de la costa y baja hacia el sur, va hacia el norte en la parte que está más cerca de la costa y baja hacia el sur en la parte que ya se mete en el océano profundo. Y entonces él
luego va y examina cómo está en el mundo real. Y en ¿eh? el mundo real está a medio camino del colapso. La conclusión que más o menos él dijo que bueno, que el momento en el que esto se llega a ese punto, pues esto precede en 25 años el colapso de la MOC. Este tío es bastante bueno. Yo creo que los tiros van a ir un poquito por aquí. O sea, Y arriesga, entre comillas, a vaticinar 25 años. no, porque esto es lo que le da el modelo. O sea, no es porque Vale, es un vaticine. modelo. Sí, Él sí. cuando hace, sí, esto lo hace con el modelo. Entonces, bueno, pues el modelo lo que indica es el momento en el que se produce esta máxima expansión del giro subpolar, pues unos 25 años después colapsa por completo la MOC. Porque claro, Vale. es cuando tú estás poniendo mucha agua en superficie que no puede hundirse y entonces, bueno, pues estás poniendo un tapón, básicamente. Sí, sí, literal. Y entonces lo que ha visto es esto, que ahora mismo pues el cierre del tapón va por la mitad, más o menos. Entonces, bueno, al paso que va todo, o sea, la impresión general que causa todo, y esto va también un poco en la línea que decía Trickhout, es que lo más probable es que el tapón se cierre en las próximas décadas. En las próximas 2, 3, 4 décadas, difícil aún saber exactamente cuánto, pero lo más probable es que pase eso. Y a partir de aquí se inicia un proceso que no es que los efectos, digamos, no se noten hasta el que acabe el proceso, no, no, son progresivos. A medida que va pasando el tiempo, los efectos se van notando más y más, ¿no? Y esto, pues, el propio trabajo de Van Vesten del 2024, pues decía, claro, que perdíamos en las zonas donde había este gradiente de hasta 35 bajo cero, pues era una pérdida de 3,5 grados por década. Tú fíjate que estamos hablando de un calentamiento de 1,5 grados ahora mismo a nivel global, pues tú imagínate Sí, perder 3,5 grados por década en la zona norte de Europa. Pero bueno, seguramente la latitud de París estás hablando de unos 2 grados por década, 1,5 grados, 2 grados por década, ¿eh? O sea que más. en 20 años se notaría un montón, Sí, ¿vale? sí, sí. Con lo cual, bueno, pues si seguimos por esta línea, todo parece indicar que hacia finales del siglo XXI, que es lo que estamos, pues vamos a ver que los inviernos van a ser muy duros en la mayor parte de Europa. Y esto antes todavía de que llegamos al apogeo. Edith Hout estimaba que el momento del apogeo del efecto pues sería hacia el año 2200, ¿vale? Pero que ya lo que digo, ya para el año 2100 las cosas van a ser bastante duras. O sea, para la época de nuestros nietos, básicamente, pues las cosas van a ser bastante duras y además van a ir poniéndose duras progresivamente. Entonces, todavía es pronto para que se empiecen a ver estos efectos, pero vamos, todo indica que el tapón se está cerrando y todo indica que va a ir rápido. Y como te digo, los americanos no están en esa línea. Entonces, ¿qué narices he ido a hacer yo a Escocia? Yo que no presentaba nada y que no tenía previsto ir a esta reunión. Bueno, pues yo he ido allí porque hace ya tiempo que tenemos conversaciones con la Agencia Espacial Europea, y trabajo mucho con la Agencia Espacial Europea, y yo les he insistido mucho que este tema es importante, ellos no son idiotas, ya saben que es importante, por supuesto, pero digamos la cosa en que yo les he insistido mucho es, nosotros en mi grupo estamos desarrollando una serie de metodologías, y de hecho tenemos un par de proyectos bastante importantes con la agencia, que permiten medir muchas de las cosas que se necesitan medir para saber qué narices está pasando a partir de datos de satélite. Porque los datos de satélite, mayoritariamente a lo largo de las últimas décadas, bueno, desde que existen, desde los años 80, se han utilizado generalmente de una manera o muy cualitativa o simplemente para meterlos ciegamente en modelos numéricos como forma de forzar el comportamiento del modelo. Yo hace Vale. tiempo que defiendo la idea de que puedes hacer física directa con los datos, lo que yo llamo oceanografía analítica por satélite, que puedes coger, claro, soy físico, no olvidemos, y soy matemático, Sí, entonces, sí, sí, sí. claro, ¿qué digo yo? Oye, utilizo las ecuaciones y como soy matemático, pues sé un montón de algoritmos para mejorar la calidad de los datos, para no sé qué tal. Entonces, nosotros estamos haciendo avances muy bestias y nosotros estamos viendo cosas ya. Estamos viendo cosas de lo que está pasando allí. Y está pasando algo gordo, ya te lo digo yo. Nosotros todavía el problema que tenemos es que el nivel de ruido de los datos es importante. Las cosas que yo trabajo dentro del grupo es justamente para mejorar esto, Vale. para hacer el desarrollo algorítmico y todo esto. Además, yo tengo la suerte ahora de que ya no soy el jefe del grupo. O sea, yo decidí hacer un paso al lado, que esto no se lleva mucho en España, pero yo he decidido que, bueno, que yo había tirado del carro durante 14 años y le he cedido la batuta a una compañera que se sacó la plaza hace poco, más una persona muy competente, Estrella Almedo,
Y además está acompañada de otra que por desgracia aún no tiene plaza, pero que también es muy senior y es muy competente, que es Verónica González. Y la verdad es que están haciendo un trabajo excelente las dos. Además, bueno, también me alegra mucho el hecho de que sean mujeres, ¿no? También porque es Sí, importante, ¿no? sí. Y bueno, pues eso. Entonces, yo ahora me he quedado de investigador un poco de a pie, pero yo siempre digo lo mismo. Yo soy senior consultant, ¿no? Que es el que va allí. Esto es como el doctor House ahí en la consulta diciendo, eso es lupus. Pues yo estoy un poco. Vale, no es Así. verdad. Yo lo que estoy haciendo ahora, que a mí es lo que me gusta y hacía, lo echaba un poco de menos realmente, es rellenando pizarras, haciendo prototipos, investigando las fórmulas, haciendo, bueno, pues el trabajo que hacía hace 30 años. Pues un poco Bueno, recuperando eso. Sí, sí, yo estoy muy contento, ¿eh? bueno. Y además es que yo creo que es donde yo tengo más potencial realmente. O sea, Bueno, el donde caso es puede que ser más estamos. eficiente. Yo creo que sí. Este es Vale. un poco también el drama que tenemos en investigación, ¿no? Que tenemos que ser un poco, pues, para todo, ¿no? Tenemos que ser útiles para todo y no es verdad, no somos igualmente. Yo creo que, hombre, yo me he defendido bastante bien porque además yo cogí el grupo en un momento muy malo, una situación de una crisis económica bestial, con una disminución salvaje de la financiación. Piensa que cuando yo tomé el control del grupo, en 3 años perdimos el 90% de la financiación y yo me he tenido que romperlos. Bueno, esto la gente no lo sabe y esto es bastante curioso. En las épocas en las que yo empezaba a hacer bastante divulgación y demás, al mismo tiempo, yo estaba viajando un par de veces al mes, cogiendo el avión, que yo odio viajar en avión, odio viajar en avión por todo, ¿no? Por lo que es el avión y por lo que la propia tecnología me da asco, o sea, me fastidia muchísimo viajar en avión, la verdad. Todo lo que Vale. conlleva el avión, aparte, evidentemente, del coste ambiental que tiene y demás, ¿no? Y, y- pero lo hacía, bueno, pues porque tenía que conseguir dinero para mantener el grupo, porque si no la gente se iba a la calle. Y entonces yo estoy en un trabajo muy intenso. Yo, bueno, quiero creer que gracias en parte al trabajo que hice yo y evidentemente sobre todo el que hizo la gente que estaba conmigo, muy competentes, por ejemplo, pues estas personas que comentaba hace un momento, pues conseguimos salir a flote, conseguimos sobrevivir. Y ahora, bueno, pues estamos en un momento, yo creo que de madurez, que está muy bien, y precisamente por eso yo creo que también es un gesto de madurez decir, mira, está bien hacerte a un lado. Yo digo, a mí me quedan 10 años o así para jubilarme. El otro día descubrí que no, que me quedan más, porque Ya, ya, ya. sí, El otro día miré yo también y a mí también me queda más. joder, sí, había hasta los 69. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que tomárselo con humor. Y entonces he decidido que, oye, la parte final de mi carrera la voy a destinar a aquello que yo creo que soy más competente, que es a toda esta parte de análisis y de introducir ideas y demás, ¿no? Es una pena que ellas no puedan dedicarse porque tienen que dedicar mucho tiempo a todo esto que hacía yo, pero al mismo tiempo yo creo que es una oportunidad para ellas también para Sí, promocionarse, ¿no? sí. Y entonces, bueno, estamos muy metidos con esto y entonces, claro, yo he ido ahí como senior consulta, iba con Estrella, que ella iba de jefa, y yo iba de senior consultant, que es eso, el colega experimentado que te da cierta no sé qué. Y básicamente hemos ido ahí a hacerlo bien, básicamente para que esto tire adelante. Entonces la agencia está muy interesada, los investigadores están interesados y una de las cosas que queremos proponer justamente es, vamos a dilucidar esta controversia que hay a través de datos de satélite. Porque muchas de las cosas que se están discutiendo realmente las podemos medir con Vale, todos los problemas que esto tiene y el problema mayor que tiene es lo escaso del registro, ¿eh? Estamos hablando de unos 15 años de mediciones. Y esto a nivel climático es poquito, pero ya es algo, ya no, pero también me hace gracia cuando hay gente que empieza a hablar de que como mínimo hay que tener 30 años para registros climáticos, sobre todo gente que no tiene ni idea de qué va esto, ¿no? Y yo digo, bueno, eso no es del todo cierto, lo que sucede es que si tienes menos, tienes que ser más cuidadoso con lo que haces. ¿Vale? claro. Pero tú puedes hacer cosillas, sobre todo además cuando tienes un montón de datos. La ventaja de la observación por satélite es que tienes muchos puntos a la vez. Y eso te ayuda a compensar el hecho de que tienes series temporalmente más cortas, porque son espacialmente más extensas. Y aquí hay una cosa que se llama ergodicidad y sinopticidad, porque hay un montón de conceptos de física que son importantes. Pues digo que a mí me hace gracia cuando a mí alguien me da sobre esto. Digo, pero ¿dónde vas, hombre? Que soy Al físico y final, o además sea, perdón, matemático. Antonio, al final estamos llegando a que estáis intentando conseguir cada vez más datos para que las aproximaciones o los modelos sean cada vez más Bueno, cercanos a este la es uno de los realidad. puntos clave, este es uno de los puntos clave que yo defiendo, y es decir, muchos de las aproximaciones que se hacen en los modelos, en realidad los datos de satélite te las pueden responder. Pero bueno, además yo tengo un trabajo bestial que a ver si lo saco ya de una vez, pero lo tengo desde hace años y como no me da la vida, no lo he publicado, es una cosa muy impactante, a ver si lo saco en las próximas semanas ya de una puñetera vez.
Y hay mucha cosa que se puede hacer. Es que hay muchísima cosa que se puede hacer. Y en particular por resolver, por una parte, pues eso, mejorar cómo funcionan los modelos y por otra parte, pues dilucidar este dilema. Entonces, nosotros unas cosas que pretendemos medir son directamente los flujos de calor del agua, del mar hacia Europa. Y así Vale, podemos ver si efectivamente se están alterando o no. Además, hay claro, muchos indicios de alteración, ¿eh? O sea, bueno, porque, por ejemplo, una cosa que se está viendo es el momento más activo del AMOC siempre es el invierno. Y estamos viendo, esto ya se ve, y nosotros nos sale igual, lógicamente, pero esto ya se ve con boyas, que hay inviernos que se detienen, este vale. momento de máxima actividad. Que Ya, estos son los indicios, pero eso ya está visto, ya ya está está visto. pasando. Normalmente debería ser algo que pasase de vez en cuando y ahora pues no, está pasando y a veces incluso varios inviernos seguidos. Ya, Entonces, por eso te digo, a ver, yo creo que los indicios, a ver, claramente apuntan a que hay un problema serio aquí, ¿eh? Pero bueno, ya sabes que en ciencia uno tiene que ser siempre precavido, no sé, pero, pero también hay un tema de gestión del riesgo. Es decir, oye, precavido hombre, sí, pero si el riesgo es importante, que esto es un poco lo que yo hice en el post que te comentaba antes, lo de si nuestra supervivencia fuera importante, ¿no? Que claro, es decir, que bueno, esto al final es cuando dices, oye, si estoy haciendo, voy a hacer un símil muy básico, ¿eh? Pues estoy haciendo un trabajo que en un momento dado me puedo romper la cabeza, pues mínimo ponte un casco, ¿no? claro, de hecho yo lo que proponía en aquel post es, bueno, vale, de acuerdo, hay muchas incertidumbres y demás. ¿Vale? Hagamos una especie de gran convención mundial, analicemos el problema con detalle, saquemos unas conclusiones más o menos decentes que todos podamos estar de acuerdo, dediquemos de 2 años a esto, muy intensos. Y después actuemos en consecuencia, siempre buscando, como es lógico, minimizar el riesgo. Pero aquí estamos con todo, como todo lo que pasa con el cambio climático, y es que las medidas que se tienen que tomar comprometen tanto la viabilidad del sistema capitalista que nadie quiere ir a hablar de esto. Ya, Ya está, o sea, es que no nos engañemos, es que, mira, a mí cuando yo suelo ir a un programa de TV3 de las mañanas, un programa magazine y tal, bastante he ligerito, visto pero bueno, algunos. eso es para hacer un poco de pedagogía, ¿no? Y Sí, a ver, la presentadora es bastante maja, hace años que lo conocí, yo creo que es una persona con cierta conciencia ambiental, yo creo que esa es la razón por la que ella me mantiene, ¿no? Su manera de expresar lo que ella ya, piensa, no traerme a mí. Y, y ella ya me lo ha preguntado un par de veces, ¿qué podemos hacer? Digo, mira, lo que tenemos que hacer lo sabemos y también sabemos por qué no lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es muy evidente, es detener las emisiones de CO2. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tiene un impacto económico bestial y esto ni queremos sí, hablar. sí, sí, sí. Pero bueno, por cierto, no podría dejar de comentarlo. No sé si has visto el artículo que hemos sacado recientemente. Lo he leído, el de público. Sí, 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 lo he leído bueno, este. que no tiene nada que ver con la MOC, pero sí Ah, que no. tiene que ver con estas Pero cosas que bueno, tiene estamos. que ver con el fondo de la discusión del modelo socioeconómico, cultural, político y podemos añadir unas cuantas más, que bueno, hay, desde Además, hace hay una años ya cosa que yo hay creo que es una los... cosa buena del artículo. Artículo, yo creo, a ver, es una cosa muy trabajada. Como ves, muchas Sí, sí, personas han intervenido. Y, pero hay un aspecto además que yo estoy particularmente contento de este artículo y es que dices, bueno, es que al principio de todo se habla de transición ecológica y luego esta palabra ha caído. Ya no se habla tanto de transición ecológica, digo, cuando esto es la palabra clave en realidad. sí, Es la palabra debería, clave. debería. Entonces, no me vengas a hablar de no sé qué de la energía, la competitividad y no sé qué, no, no, hablemos de transición ecológica, que es lo que tenemos que hablar al final. Claro, tú si te das cuenta, este canal que es sobre agricultura, sobre el sistema agroalimentario, lo he empezado con un ecólogo, un agrónomo de la experimental de áridos, tal, otra de la experimental del Zaidín, Mm, con Arechaval hablando del cemento y las claro. presas y tal. Y hay gente que dice, ¿y esto qué tiene que ver con la agricultura? Y digo, hombre, pues si la Bueno, ecología o la protección de ecosistemas o la protección de acuíferos no tiene que ver con el agua que vas a necesitar para regar, si no te has dado cuenta de eso, apaga y vámonos, ¿no? sí, hombre, y bueno, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy es que tú lo has dicho, es la alteración del ciclo del agua. Es que Eso, además el ciclo del agua va a extremadizarse, o sea, lo que va a pasar es menos flujo continuo de humedad hacia Europa y hacia otras zonas, pero en particular hacia Europa, lo cual va a llevar que va a haber menos lluvias continuas que son importantes para el crecimiento de las plantas
Y claro. lluvias más extremas, de eventos más extremos, porque claro, al final el agua se acumula en la atmósfera y cuando descarga, descarga a lo bestia. Sí, sí, Entonces, bueno, porque es un poco pues la puñetera desgracia que hemos estado viviendo pues a principio de, o sea, en el mes de febrero, pues en Andalucía y en el mm, sur de Portugal y en el norte de Marruecos, porque a veces también se nos olvida de que pues, en Marruecos ha habido, me parece, 37 muertos, ¿eh? Quiere decir, con sí, sí, estas sí. lluvias. Es decir, que esto también a veces, como no interesa, no lo hablamos, ¿no? Sí, bueno, cuando Pero se bueno, te están muriendo los de al lado, los que se mueren más lejos te da un poco igual, claro, es sí, lógico. porque podríamos hablar también, por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, ¿no? También, pues lo Sí, mismo, ¿no? Sociales, fuegos, pero es que está el planeta hecho, todo hecho, todo el hecho cisco, ¿eh? Es difícil seguir todo lo que pasa. Entonces, bueno, en fin, pues claro que esto importa, claro que esto influye y bueno, pues aquí también es al final el modelo y esa es la razón por la que no hacemos nada útil, porque habría que cambiar el modelo y en el fondo lo que no se quiere cambiar es el modelo y se dan todo tipo de excusas y al final es increíble el retorcimiento dialéctico de si no estás de sí, acuerdo con este modelo industrial que están proponiendo de transición, pues entonces es que eres un retardista y es que eres un desgraciado. sí, Cuando además encima su modelo no funciona y ahora lo que están yendo a toda velocidad, que también lógicamente interesa en el contexto de este canal, es lo que pretenden hacer con la biomasa y con el biogás, que sí, es otra salvajada, porque al final es bueno, el mismo modelo de sobreexplotación, sin ningún conocimiento ecosistémico, sin ningún conocimiento termodinámico, o sea, simplemente es todo por la pasta y me busco el modelo que yo creo que a mí me va a favorecer y me importa un bledo, primero si funciona y ya, luego ya, ya incluso todo el impacto ambiental y todo el impacto en los otros usos que tiene el territorio, particularmente la agricultura. Pues así estamos, ¿eh? Y uno sí, de los, sí. por ejemplo, de los derivadas desagradables de la biomasa es que ellos tienen toda la intención de coger el digestato y meterlo directamente como un fertilizante inocuo en Lo los sé, terrenos sí. y no lo es. No, Entonces, no, bueno, no aquí lo es es. una No lo es. discusión bestial aquí. O sea, esto es Recuerdo hace increíble. muchos años en Francia ver esto con los lobos, ¿no? Que se sacaban de algunas industrias y se echaban a los campos, a los praus. Y Mm. la roya, por ejemplo, los hongos, tal, Ah, te llevaba 2, 3 años a través del pastoreo y haciéndolo muy bien y cuidando mucho a los animales, hacer desaparecer eso. Y era una movida tremenda. pues tú Oye, imagínate Antonio, esto en gran escala y continuamente, en fin. Bueno. sí, te tengo que despedir hoy, pero creo que, por lo menos, porque la intención de hoy, que ya habíamos hablado antes, era explicar un poco qué es la MOC, ¿no? Y qué consecuencias puede tener, porque a veces, claro, hablar de física, pues tú sí, pero yo o cualquier otra persona hay conceptos que es como, ¿qué me estás contando? Y luego, claro, tener una visión integral de cómo funciona el planeta entero a nivel físico, pues claro, eso sois cuatro, ¿no? Entonces, yo creo que la explicación queda suficiente. Nos volveremos a juntar, porque hay una cosa que hay un capítulo que quiero hablar contigo sobre energía y agricultura, ¿no? Es algo que yo Bueno, también. hay una cosa que te interesa y es más urgente. A ver, Si este año va a ser un año el niño, pues por como sea un año el niño, ya, y ahí todo indica que sí, ¿eh? Es pronto aún para decirlo, pero estamos muy preocupados con este tema, ¿eh? vale, Porque esto, si es un año el niño, vamos a sudar literalmente todos. vale. No, pues entonces me la apunto, me la apunto. Ujú. Sí, 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 seguro, seguro. Y, y bueno, pues muchas gracias por el ratico que nos has dedicado, que además sé que viene el reventado de Glasgow. Y sí, 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 por eso yo te he dicho, digo, dime la hora que te dé la gana, yo me acoplo. Si me llegas a decir las 2 de la mañana, te mato. Pero bueno, hemos tenido suerte y ha sido antes. Y bueno, eso, muchas gracias, un abrazo, tío, por todo el curro que haces y por tu trabajo, desde luego, pero no solo el trabajo en el CSIC, sino todo lo que haces fuera, que hay mucha gente que ha aprendido un montón de cosas contigo, yo entre ellos. Bueno, pues mira, te lo agradezco yo contigo también, ¿eh? Yo te sigo mucho, tío. Bueno, sí, sí, pero tú eres más bestia que yo con el coco. Yo a mí, dame monte, dame prado, dame tierra Te aseguro una y cosa, tú modeliza lo Marcos, que quieras. esto es lo que vamos a necesitar, no te engañes. Yo vivo en el mundo de las ideas y tú eres el mundo real. Ah, bueno, ya, pero la mezcla entre los dos siempre es mejor, ¿eh? Sí, 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 mejor tener esfuerzo con conocimiento, si no, poca cosa Sí, se puede sí. hacer. De hecho, dentro de poco voy a tener a Marga Media Villa con modelos de temas agrarios. Ah, muy bien, Sí, sí, fantástico. sí, sí, sí. Bueno, tío, pues un abrazo muy grande. Venga, otro para ti. Venga, agur, agur.